Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este nuevo día domingo, 17 de mayo, en el cual nos reunimos, ¿verdad?, a través de este medio, a través de las pantallas, para poder bendecir el nombre del Señor. Así que cada uno de nosotros pueda estar guardado por la mano misericordiosa del Señor, que sin duda ha sido así. Al menos, gracias a Dios, no he sabido de malas noticias en nuestra familia cercana, pero sí sabemos que hay hermanos que están pasando momentos difíciles por los cuales también seguimos orando. Así es que, queridos hermanos y hermanas, les invito en esta hora a adorar el nombre del Señor, como dice el salmista, ¿cierto? Que vengamos a su presencia con regocijo, con alegría, y que podamos, ¿cierto?, reconocer que Él es digno de suprema alabanza, que Él es digno de nuestra adoración. Y un pequeño consejo, quisiera invitarles, ¿cierto?, a que cada vez que nos acercamos a las pantallas, al teléfono, aunque es una forma diferente que se nos plantea por las circunstancias que estamos viviendo, que busquemos la mejor forma para que la solemnidad del culto, de poder estar con la familia alrededor de la palabra, al mirar a los hermanos, además de alegrarnos, que podamos realmente tener un espíritu de adoración y de gratitud al Señor mientras lo hacemos, de respeto. Así que les animo para que nos esforcemos en eso, para que no se nos olvide, ¿verdad? No se nos olvide lo que significa estar con una actitud solemne frente a la presencia de nuestro Dios. A veces cuando estamos en la casa nos relajamos un poco, y por eso lo digo, para que el Señor también nos ayude a honrarlo en todo. Amén. Quiero invitarle entonces, mis hermanos, a orar al Señor, dando gracias y también iniciando este servicio a su nombre, esperando de que Dios use estos medios y todo lo que estamos haciendo para la gloria de su nombre, y también lo use para la edificación de su iglesia, de su pueblo. Oremos al Señor. Padre bueno y eterno, te agradezco en esta hora el privilegio que nos das de poder estar en tu presencia, de poder, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, con la conciencia, Señor, que tú nos has dado y has iluminado por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has rescatado de una vana manera de vivir y nos has trasladado del reino de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, podemos bendecirte, podemos reconocer, Señor, cuán bueno y cuán maravilloso eres tú. A ti doy la gloria, a ti doy la honra, a ti la alabanza, porque nadie es como tú. Aleluya, Señor, a tu nombre. Alabado seas por siempre. Guíanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Sobrepasa nuestras debilidades, Señor. Y úsanos conforme a tu propósito, Dios mío. Y que aún en esta pandemia y en este tiempo de aflicción de muchas personas, Señor, podamos ver tu gloria salvando. Podamos ver tu gloria, Señor, mostrándote como el Dios soberano, supremo, como lo que tú eres, Señor, el Dios santo, santo, santo. Señor, te bendecimos y te entregamos adoración por medio de este culto. En el nombre de Jesús, amén. Hola hermanos, buenos días. Te los quería saludar hoy por este medio porque ya no nos podemos juntar, quizás hasta cuándo por el corona. Quiero decirles que los extraño mucho a todos, que extraño mis clases el día domingo por la mañana, que son tan lindas, y espero que esta situación se pase pronto. Estoy orando todas las mañanas por la iglesia, por todos los hermanos y por todos los otros países. Mi hija también, que está un poquito enfermita, pero con la gracia de Dios se está mejorando. Sí, ellos están en cuarentena también. Así es que por este medio quiero saludarlo y mandarle un fuerte, fuerte abrazo.
que viene a su pueblo a llevar. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Leeremos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice por título: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Dios, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Les invito a interceder, hermanos, por dos peticiones importantes para familias de nuestra iglesia que están pasando dificultad. Una es la mamá de nuestra hermana Belén, nuestra hermana Claudia, ¿cierto? Que sabemos que está hospitalizada en este momento. Sé que hoy, gracias a Dios, está mejor, pero sigamos clamando al Señor. Y también por nuestra hermana Juanita, que ha estado con dolores y con falta de fuerzas, y obviamente su espíritu también se decae. Así que no dejemos de orar y de interceder al Señor por nuestras hermanas. Y sumado a ello también nuestra hermana Natalia nos compartía que sus exámenes no salieron buenos y está sufriendo cierto un problema a causa de la tiroides, por lo tanto no se sabe lo que pueda pasar y hasta pronto el embarazo, el término del embarazo quiero decir, y por eso, hermanos, oremos y clamemos juntos al Señor. Padre eterno, Dios misericordioso, te rogamos, Señor, que tú puedas asistir a tus hijas que he mencionado en esta hora. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, para salvar, y rogamos que tú puedas ir en ayuda de cada una de las hermanas y hermanos que estén pasando momentos difíciles, Señor. Sabemos que hay tantos que están sufriendo en este tiempo, Señor, no solo por el COVID-19, sino por otras circunstancias, Dios mío. Y pedimos que tú, por favor, puedas ayudarles, puedas, Señor, ser la luz de esperanza para ellos y ellos puedan aferrarse a ti y confiar en ti y descansar en ti. Mi Señor, te ruego que tú trabajes en la vida de mi hermana Juanita para que no decaiga su espíritu. Te pido, Señor, que tú le visites, Señor, y que, Señor, tú erradiques ese cáncer de su cuerpo, Dios mío. Te ruego también, Señor bendito, que tú en esta hora asistas allí en el hospital de Petrufquén, Señor, a la madre de nuestras hermanas, mi hermana Belén, mi hermana Claudia. Señor, tú conoces a nuestra hermana, sabes el problema en sus riñones. Señor, te rogamos que tú puedas obrar milagrosamente allí también, Señor, y que nuestra hermana pueda salir fortalecida de esta tribulación y esta prueba, Dios mío. Te ruego que tú afirmes su fe y su corazón. Y así también, una vez más, ponemos delante de tu trono de gracia a nuestra hermana Natalia. Tú sabes, Señor, tus propósitos con su vida. Háblale por medio de esta circunstancia nuevamente. Y también te ruego, Señor, que afirme su corazón para que siga creyendo. Señor, ella ha visto tantas cosas maravillosas en su cuerpo físico, Señor. Pero así como sabemos también, ella anhela un despertar espiritual, Señor, un mayor valor de las cosas espirituales que tú, Señor, le quieres revelar. Y te pido, Señor, que esta instancia sirva para aquello. Bendice, Señor, los matrimonios de la iglesia. Bendiga, Dios mío, a cada hermano y hermana que está pasando problemas, Señor. Y aquellos que están siendo afectados con este virus, Señor, te rogamos que tú te apiades de sus almas, Señor, y en primer lugar te reveles para salvación. Y Señor, si es tu voluntad, puedas, Señor amado, darle la fuerza, no solo para sobrepasar, sino que se muestre tu poder salvando. Queremos que tu fama sea reconocida y que se diga que no hay Dios como nuestro Dios. A ti te adoramos, Rey del cielo, y te bendecimos, y lo que pedimos lo hacemos de los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, Consolador, Príncipe de paz, Gran Señor, Vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Jesucristo humilde al perecer,
Leamos juntos la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por tanto, de mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos dirija y ayude en este momento. Padre nuestro, te agradezco una vez más el privilegio que nos das de poder estar frente a la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella está la dirección que necesitan nuestros pies, la sabiduría para, Señor, agradarte y para, Dios mío, poder comprender el gran valor y la posición que el Señor Jesucristo debe tener en nuestras vidas y sobre todo, Señor, en la confesión que cada uno de nosotros tiene frente a ti. Gracias, Señor. Te agradezco, Padre, y te ruego la ayuda y la intervención de tu Espíritu en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya llevamos algunas semanas hablando en torno a lo que es el libro de Hebreos. Y he dado algunas informaciones, ¿cierto?, en cuanto a lo que este libro significa en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, esta carta, y podemos ver claramente que es una carta absolutamente cristocéntrica. Y cuando digo cristocéntrica, ¿cierto?, obviamente me estoy refiriendo al hecho de que Cristo es el centro del mensaje. Y eso es algo maravilloso, porque si lo trasladamos a los tiempos, los momentos que estamos viviendo nosotros hoy, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la necesidad de siempre en nosotros será Jesucristo. Y sabemos, ¿cierto?, que Dios ha hecho a Cristo el centro de todas las cosas. Por eso es importante, amada iglesia, que hoy día nosotros estemos centrando nuestra vista y nuestra mente a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La semana pasada, ¿cierto?, ya expliqué lo que significaba un por tanto en la Biblia y como lo hemos estado señalando en el libro de Hebreo hay varios por tantos que vienen a ser la exhortación, ¿verdad? Aquí no es la única exhortación entre el capítulo 2 y 3, pero es donde quiero invitarles a centrar nuestros pensamientos y nuestra mente en esta hora. Y sabemos, ¿cierto?, que este por tanto está uniendo lo que ya se venía diciendo del capítulo 2 y al mismo tiempo nos introduce a las indicaciones que el autor está esperando que la iglesia pueda tomar en cuenta y en acción para poder estar estable, ¿cierto? Como ya se dijo en el capítulo 2, no deslizarse, ya que vemos que esa es la actitud, al parecer, que los hermanos tienen. Y comprobándolo más adelante, ¿cierto?, la lectura, nos damos cuenta que los hermanos claramente ya no están viviendo la fe como la vivieron en algún momento. Entonces, se hace necesario que ellos no sucumban ante las pruebas, ante las aflicciones, sino que mientras están sucediendo estas cosas en su vida, ellos puedan mirar a Cristo, puedan considerar quién es Jesucristo, ¿cierto? En comparación con otras cosas que Dios ha dado al pueblo de Israel en particular y que ha dado a la iglesia también, pero que son dignas de considerar de una forma en el lugar que corresponde, eso quiero decir. Y entonces vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, en la lectura que ya hemos dado, que
se designa y se establece que quienes están recibiendo este mensaje son hermanos en la fe, son hermanos santos. Eso significa, ¿cierto?, que han sido apartados para, en este caso, para el Señor, para el servicio al Señor. Y al mismo tiempo dice que son participantes del llamamiento celestial. Esto se refiere, obviamente, ¿cierto?, al hecho de que ellos han recibido de Dios un llamado a la salvación. Por eso se les reconoce como hermanos que han sido apartados y que han sido considerados por Dios en este llamamiento santo. Y es aquí donde se comienza a explicar, ¿verdad? Eh, lo que ellos deben hacer. Se definen lo que son a los ojos del autor y obviamente de Dios, pero ahora se les dan las instrucciones, ¿verdad?, de lo que ellos tienen que hacer. Y la semana pasada se nos hablaba, ¿cierto?, de que había que atender, era necesario que con diligencia se tomara atención, con mucho cuidado, lo que se había hablado. Esa idea no ha terminado todavía, todavía persiste en la mente del autor y él quiere, ¿cierto?, que de lo que se nos ha dicho, ya sea a los padres, ¿cierto?, por los profetas, como lo que se está hablando ahora por el Hijo y por medio de los que han recibido la comisión, ¿no? Aquellos que confirmaron y testificaron la palabra, los apóstoles y todos los discípulos, nosotros vemos, ¿cierto?, que se invita a considerar una vez más a Cristo como aquel que es superior, como aquel que tiene un estándar distinto y por ende es necesario que se consideren mucho más sus palabras y su vida y sus acciones. Y en este caso se le dice a la iglesia que consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Claramente, cierto, el autor está invitando a la iglesia a que preste atención a Cristo Jesús. Y lo que llama la atención, cierto, es esta designación o estos títulos que se le dan. Y en este caso, cierto, apóstol en el idioma original significa enviado. Pero aquí no es solamente un enviado, cierto, a dar un mensaje, sino que básicamente la palabra apóstol aquí lo que significa es un embajador. Y un embajador, cierto, es alguien que no solamente tiene un mensaje, sino que representa a la nación a la cual él vino a la cual, de quien trae el mensaje, eso quiero decir. Y en este caso, cierto, Jesús es el apóstol, es el enviado de Dios, es el enviado del reino de los cielos, es aquel que ha venido a traer el mensaje con la autoridad de su Padre, pero al mismo tiempo entendemos, ¿cierto?, de que esto va mucho más allá. El Señor, cuando habló, lo hizo con la autoridad de Dios, no solo porque fue comisionado, sino porque Él es Dios mismo. Por lo tanto, que se invite a considerar al apóstol, obviamente nos hace pensar, ¿cierto?, en esta comisión especial, donde está el sentido de estar apartado para el servicio del Señor, donde está el sentido, ¿cierto?, de la responsabilidad y la confianza que se le confiere a aquel que lleva el mensaje, y se usa esta otra alusión, ¿cierto?, de Cristo Jesús como el sumo sacerdote. Dos figuras, ¿verdad?, importantísimas dentro de la Biblia en relación a aquellos hombres en el Antiguo Testamento, dentro de los sacerdotes, ¿cierto?, y en el Nuevo Testamento como los apóstoles. Obviamente estas figuras en el Nuevo Testamento nos ayudan a entender un poco la importancia y la trascendencia del Señor Jesús en nuestra fe, en la obra, ¿cierto?, que Él consuma, en la obra que Él hace para beneficio nuestro en la salvación. Y aquí se dice, ¿cierto?, que tenemos que considerar al apóstol. ¿Quién es el apóstol entonces? Aquel que representa a la nación. Él habla, ¿cierto?, comisionado por su nación y representa a su nación. Lo que él dice, eso es lo que la nación quiere decir y al mismo tiempo, ¿cierto?, se considera esa persona muy especial, lo cual elocuente, es una persona, ¿cierto?, en la cual
la nación entera le respalda en su función y por ende, ¿cierto? Es una persona distinguida en su función. Y obviamente eso es lo que se está declarando acerca de Cristo. Y en la función de sumo sacerdote, nosotros sabemos, ¿cierto?, que en el servicio del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era aquel que intercedía, ¿cierto? Y que representaba el puente entre los hombres y Dios. Por lo tanto, cuando se nos dice considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, se está hablando, ¿cierto?, que Cristo Jesús es el embajador y el puente que hoy día nos lleva a Dios. Y obviamente de nuestra profesión, lo que quiere decir esta frase, ¿cierto?, esta expresión, tiene que ver con que cada creyente que es hermano santo y ha sido participante del llamado, es alguien que ha confesado a Jesús delante del Padre en primer lugar, reconociendo sus pecados, pero también cierto que le predica, le confiesa delante de los hombres. Es decir, esta iglesia es considerada participantes del llamado celestial, ellos son parte de la familia de Dios, ellos son hermanos, ¿cierto?, que tienen una profesión de fe en Cristo Jesús, y es necesario, ¿no?, pulir esa fe al considerar quién es Cristo Jesús en relación a nuestra fe. Y aquí, ¿cierto?, se hace una comparación en el versículo 2, se hace una comparación muy importante, considerando que quienes están leyendo, lo más probable es que son judíos, por eso, ¿cierto?, se le ha dado este título al libro a los hebreos. Y sabemos que para el pueblo de Israel, Moisés representaba un héroe muy grande, muy especial, em, y exactamente como lo refiere el texto, un hombre fiel. La Biblia nos habla en el libro de Números, ¿cierto?, de que a Moisés Dios lo consideraba absolutamente fiel en sus negocios, lo que Dios le había encargado. Y aquí se destaca, ¿cierto?, una vez más al siervo de Dios, diciendo que como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Se hace esta alusión, ¿cierto?, al libro de Números, em, donde el Señor en su momento reconoció que cuando hubieran profetas, ¿cierto?, Él iba a aparecérsele en visión, en sueño, pero en cambio a Moisés, por causa de su fidelidad y su servicio al Señor, Dios le iba a hablar cara a cara. Entonces vemos una distinción de parte de Dios en la revelación y en el trato que tiene con este siervo. Pero aquí se nos está diciendo, ¿cierto?, que Jesucristo, aquel que es el apóstol y que es el sumo sacerdote, eh, es fiel al que le constituyó. Es decir, vemos el énfasis, ¿cierto?, del autor queriendo resaltar a la persona de Jesús en este momento sobre la persona de Moisés, considerando no un desprecio hacia Moisés por su obra, sino al contrario, una honra a Moisés por lo que hizo, pero haciendo la clara distinción de que aunque lo que Moisés hizo fue importante, aunque lo que Moisés representa es algo importante, porque él representa la ley de Dios, ¿cierto? Vemos en los escritos del Nuevo Testamento que se resumen el Pentateuco simplemente diciendo los libros de Moisés, considerando esa importancia. Entonces el pueblo judío tenía esta connotación, tenía esta claridad en su mente. Moisés era un hombre importante y representante de Dios en la tierra. Pero aquí se está diciendo que Jesucristo es fiel, ¿cierto?, tanto como Moisés y superando a Moisés en fidelidad, porque no es la fidelidad el centro de lo que manifiesta la diferencia entre uno y el otro, sino, ¿cierto?, el hecho de que Cristo es glorioso en función de lo que Él es. Y se explica esto en el versículo 3, cuando dice que por tanto mayor gloria que Moisés, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este.
Y la razón se explica aquí mismo, ¿cierto? En el hecho de que en una construcción, en una edificación, ciertamente podemos admirar la casa, podemos decir que hermosa es, pero finalmente quien se lleva el elogio y el reconocimiento siempre va a ser el que la hizo. Y en este caso, a Cristo ya desde el capítulo 1 se ha considerado que es el resplandor de la gloria de Dios, se ha considerado es por quien se hizo el universo, quien lo construyó. Por lo tanto, Cristo es el dueño, Dios es el dueño de la casa y Cristo es el constructor de ese edificio, de esa casa. Por lo tanto, nosotros tenemos claramente aquí, ¿cierto? Que versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, claramente hay una distinción en la naturaleza y en la obra que estaba haciendo uno y el otro. No hay un contraste eliminando a uno y poniendo al otro sobre, simplemente reconociendo que en función Cristo es completamente diferente a Moisés, ya que Cristo es el constructor y Cristo es el hijo de la casa, y en consideración a todo lo que podemos leer en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Este sentido de casa, si lo pensamos en el sentido de familia, que es parte del significado de la palabra, tiene que ver con que en la casa habían dueños de casa y habían personas que servían a la casa. Y en este caso se coloca a Moisés en esa posición. Versículo 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, pero aquí está su lugar como siervo, no como un esclavo, no como una persona, ¿cierto?, que estaba obligada, ¿cierto?, por causa de no tener voluntad propia, sino que un servicio voluntario, un servicio fiel y digno de ser considerado y reconocido, como dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero, aunque Moisés a los ojos de los hombres fue grande, fue fiel, no tiene comparación con el apóstol y el sumo sacerdote Cristo Jesús. Aquel embajador, como embajador, fue muy fiel y tenía la palabra exacta. Moisés recibió la ley, recibió la palabra, vio a Dios cara a cara, pero Jesús es Dios mismo. Jesús es aquel, cierto, que tenía gloria con Dios. Y quiero citar para recordar, ¿no?, las palabras del apóstol Juan, que están escritas en el libro de Juan, recordando la oración de nuestro Señor Jesús. Cuando Cristo ora, ¿verdad?, al Padre y le dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, nosotros tenemos cierta claridad en que Cristo tiene un estándar y un estatus mucho mayor y superior que el que Moisés tuvo, y esto por causa de quién es Él. Y esto es muy importante para el autor y es digno de que la iglesia lo considere. Consideren a Cristo, consideren su confesión, observen, examinen su confesión y miren que frente a ustedes está aquel que ha sido fiel al mensaje. Él no solamente recibió como Moisés tablas de piedra o escuchó la voz del Señor o pudo estar un tanto cerca. Cristo ha compartido la misma gloria, la misma sustancia con el Padre. Cristo es aquel que es el dueño, es el hijo del dueño de la casa. Cristo es aquel que en lo que se le encomendó fue muy fiel. Él completó la obra. Cito nuevamente San Juan 17, versículo 4, donde el Señor dice en la oración, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en esas expresiones, ¿cierto?, nosotros podemos ver la fidelidad con la cual el Señor desarrolló su ministerio y cómo Él dio testimonio, ¿verdad?, de amor, de fidelidad, de entrega al Padre. Entonces, la invitación a la iglesia es consideren, miren,
observen. Y todo esto está enmarcado, ¿cierto?, en una idea que venía de antes. Lo que se estaba diciendo antes, ¿verdad?, era que hay que considerar al Señor no solo en este sentido de apóstol y sumo sacerdote, sino que hay que considerar que el Señor eh, tiene una familia. Cristo vino con el propósito de salvar a su familia, a sus hijos, a sus hermanos. Y la Biblia nos dice acá que Cristo no tiene problema en llamar a los que ha de salvar, sus hermanos. A ellos les va a confesar y les va a hablar las palabras de Dios como el apóstol. Y lo hizo y cumplió su función. Y él se hizo hombre y padeció como hombre y fue tentado, dice la Escritura, para poder socorrer a los hombres que también son tentados. Y todo esto, ¿cierto?, representa el beneficio que Dios ha querido darle a la iglesia. Dios no quiere que olvidemos, amados hermanos, el llamado que Él ha puesto sobre nosotros, el llamado celestial que le ha hecho a nuestras vidas, invitándonos a compartir con Él y a vivir con Él la vida eterna. No tenemos que olvidar jamás que nuestra salvación se sustenta en la persona de Jesús y que aunque muchos hombres podemos resaltar en la Biblia como personajes importantes, ninguno de ellos se compara y se comparará jamás a la obra que Cristo vino a desarrollar. Y aquí es donde para nosotros, ¿cierto?, está hoy día la exhortación como para los hermanos. Pero Cristo dice como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros. La fidelidad de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, el servicio de Cristo se manifiesta sobre la casa espiritual que somos nosotros. Es decir, que el Señor, todo lo que está diciendo es en beneficio de su iglesia. Es en beneficio de los que Él ha amado. Es el beneficio de los que Él no se ha avergonzado. Es algo tremendo pensar esto, considerar que el Señor se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Pero en su humillación, sabiendo Él la obra de salvación que iba a hacer, no se avergüenza de llamar a aquellos que ha de salvar, sus hermanos. Y Él nos dio ejemplo de que mientras le maldecían, no respondió con maldición. Mientras Él fue sujetado a padecimiento, fue afligido por causa de querer salvar a sus hermanos, por causa de querer tener esta familia para su Padre, estuvo dispuesto a la obediencia absoluta. Por lo cual es importante cómo cierra este versículo 6, queriendo cerrar aquí la idea. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, aquí hay algo determinante. Se ha demostrado a través del capítulo 2 y parte de este capítulo 3 que el Señor ha obrado salvación de una forma tremenda, de una forma que es difícil explicar en todo lo que significa. Es la entrega del Señor y es la consideración que el Señor tiene con nosotros. Aquí dice que la casa, el trabajo, por quien trabajó el Señor, a quien cuidó, a quien guardó, fue a los hijos que Dios le dio. Básicamente es eso. Pero aquí hay un sí que es condicional. Y este sí condicional nos hace a nosotros examinarnos, porque ese es el objetivo del autor. Así como estaba exhortando a los hermanos porque se estaban deslizando y tenían que prestar atención a lo que se les estaba diciendo, aquí este sí nos hace a nosotros poner los pies en la tierra en función de lo que Dios quiere de nosotros. Y dice la palabra aquí, si retenemos firme hasta el fin la confianza.
Es decir, que nosotros que hemos sido llamados, nosotros que hemos sido, que hemos sido participantes de este llamado, debemos mirar a Cristo, todo lo que hizo, cómo lo hizo, cómo se entregó. Podemos leer Filipenses capítulo 2, ¿no? Y al leerlo, nos vamos a dar cuenta de que Él se humilló hasta lo sumo. Se entregó completamente. Y el Señor dice ahí en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir. Y es como esto mismo, ¿no? Que el Señor espera que nosotros mantengamos firme hasta la venida de Cristo nuestra confianza, nuestra certeza de lo que Cristo es y de lo que Cristo ha dicho. Dios no quiere que hayan dudas en su pueblo y que cuando vengan las dudas, las luchas, producto de las tribulaciones y los problemas, Dios espera que usted y yo sigamos reteniendo firmes hasta el fin. Este sí condicional declara de alguna manera que si no llegamos hasta el fin, si no estamos reteniendo nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor, no llegaremos. No seremos considerados como parte de la casa. No seremos aquellos que estamos siendo cuidados por aquel que es superior que Moisés, que cuidó la casa de Dios, la iglesia de Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que entregó fielmente lo que se le entregó, la ley, las enseñanzas, las ceremonias, los sacrificios. Pero ese tiempo pasó. Y ahora ya no es más Israel. Ya no es más Israel la casa. Ahora la casa la cual Dios cuida es la iglesia. La iglesia que es de Cristo. El Señor espera que sus hijos comprendan que si son parte de la casa, tienen que retener con firmeza hasta el fin su confianza. Y al mismo tiempo se espera que ellos se gloríen en la esperanza. Sin duda, cuando hay aflicciones y problemas es difícil. Es difícil manifestar quizás gozo, alegría y confianza, esperanza. Pero quiero citar algo que el autor va a decir más adelante. Pero estas dos características son las que definen por qué es importante considerar, por qué tenemos que mirar a Cristo como nuestro ejemplo y por qué esta condicionante hace que aquellos que no estén y no permanezcan en esa actitud no piensen que son salvos, no piensen que son parte de la casa y si tienen realmente, se están quedando dormidos, se están deslizando, no están oyendo claramente y se están deslizando, es tiempo de reaccionar, es tiempo de volver en sí. Dice Hebreos 6, 17 en adelante, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si ustedes se dan cuenta, lo que el Señor requiere de aquellos que Él ha salvado, de aquellos que Él considera su familia, sus hermanos, Él quiere que retengan firme hasta el final la confianza y que se gloríen en esta esperanza. ¿Cuál esperanza? Cristo abrió el camino para estar en la misma presencia de Dios.
Cristo abrió el camino para que usted y yo podamos estar en su presencia. Lo que no se podía, lo que Moisés no podía hacer, no podía dar por medio de la ley y por causa de sí mismo, Cristo sí lo hizo. Considerémoslo a Él, que es superior, que es mayor y que ha abierto el velo y que ha dado promesa inmutable que no va a cambiar. Ha puesto juramento el Señor y así será. Por eso más adelante el autor de Hebreos nos dirá: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermano, hermana en Cristo, ¿qué estás haciendo en este tiempo? ¿Estás considerando al autor de la fe? ¿Estás considerando a aquel que abrió el camino para ir al Padre? ¿Estás mirando a Cristo como deberías hacerlo? ¿Estás considerando al apóstol y sumo sacerdote, aquel que intercede no solo en el momento del sacrificio en la cruz, sino hasta el día de hoy está intercediendo por su pueblo, que es la iglesia? Amados hermanos, sin duda somos privilegiados por tener a Cristo como nuestro hermano mayor, tener a Cristo como nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en la presencia del Padre. Oh hermanos, qué bendición es esta. Qué bendición es que nosotros, a pesar de la aflicción y el dolor que podamos estar sintiendo por diferentes circunstancias, lo que significa para nosotros en medio de esos tiempos, mirar a Cristo se vuelve necesario. Se vuelve el único alivio para nuestra alma. Hermano, mira a Cristo. Mira a Cristo y considera su andar, considera su fidelidad e imítalo. Eso es lo que Dios espera de ti, eso es lo que Dios espera de mí. Que Dios te bendiga y nos ayude a ser fieles al Señor siempre. Amén. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo por el gozo
fue bastante decidor. ¿Ya? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová habitaré por largos días. Amén. «40 días de oración y ayuno». En una época de tanta incertidumbre y también de desesperanza, surgen preguntas que invitan a afirmar nuestras creencias. La Iglesia debe levantarse con su seguridad puesta en Dios, para interceder por un mundo que sufre y que necesita a Cristo de forma desesperada. «40 días de oración y ayuno». Basados en el nombre Cristo, revisaremos las principales enseñanzas del Evangelio según San Marcos. Una iniciativa de la Unión de Pastores Bautistas de la Araucanía en bien de las iglesias de nuestra región. 40 días de oración y ayuno, desde el 31 de mayo y hasta el 10 de julio. 40 días de oración y ayuno. Muy bien, hermanos, hemos adorado al Señor, hemos cantado, hemos sido exhortados por su palabra, por su consejo, y les invito a que podamos despedirnos en esta hora y a la vez enviarles a todos y cada uno de mis hermanos un cariñoso saludo. No olvidemos, ¿cierto?, nuestros compromisos con el Señor, con su iglesia, en cuanto a las ayudas al Ministerio de Misericordia. Nuestra hermana Olguita siempre nos está recordando, ¿verdad?, que tenemos que aportar. Gracias al Señor, esta semana pudimos estar visitando 2 hogares y llevando allí bendición, la bendición de la iglesia, el cariño de los hermanos, y siempre ha sido un momento de alegría, pero aún queremos ayudar más y tenemos que ser generosos a pesar de las circunstancias, porque sé que el Señor también ha provisto para cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, les invito para que seamos responsables también y pidámosle al Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos dirija y nos ayude en cómo podemos nosotros en estos tiempos servir al Señor. Así que un saludo cariñoso, que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde, una buena noche, que tengan un buen pasar, mis hermanos, y no perdamos el contacto, usemos el teléfono, llamémonos, busquémonos, hermanos, porque sabemos que es algo necesario, la comunión con los hermanos. Así que Dios les bendiga y les fortalezca y les anime, y realmente sigamos reteniendo nuestra profesión, sigamos firmes en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que el Señor permita que estemos en estas circunstancias. Un abrazo cariñoso para todos ustedes, que Dios les bendiga. Hasta pronto, chao. Considera aquel que semeja